Les voy a pedir que abran sus escrituras en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9. Hoy continuamos, mis hermanos, con el estudio número 3 de la importancia de la fe, el estudio número 23 acerca de la serie de la fe. Dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hoy es el estudio número 3 de la importancia de la fe y creo que ya ha quedado bien claro, demasiado claro, que hay dos tipos de fe, que los dos tipos de fe vienen de parte de Dios, que ningún tipo de fe viene de parte de Satanás, sino la fe que traemos desde nuestra concepción, pues es una fe de Dios, una fe natural, como le hemos llamado, y la fe que viene de parte de Dios. Ya en eso creo que ya no hay dudas, ¿verdad? Ya quedó bien claro. También ya vimos que la fe natural sí nos sirve, o sea, sí sirve la fe natural, ¿sí? Nos sirve para muchas actividades cotidianas, para cualquier actividad nos sirve la fe. O sea, la fe es buena. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. La fe nos ayuda desde para levantarnos por la mañana, decidir qué hacer, creer que Dios nos ha permitido despertar. Aún los mundanos le dicen gracias Dios cuando se levantan, ¿sí? Y también esa fe nos lleva hasta el último momento de preparar nuestro funeral. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a morir. Hasta ahorita nadie, ninguno, hasta los inconversos, hasta los ateos, saben que un día van a morir. Y eso lo saben ¿por qué? Por fe. Porque pueden decir, no, yo nunca voy a morir. Pero dice Dios, no, si vas a morir, sí es cierto. Entonces la fe nos ayuda para todo. Hasta para preparar nuestro funeral. ¿Sabes qué? Voy a comprar una caja, voy a comprar todo esto para el funeral, para que ya no estén preocupándose por mí los demás. Todo eso es fe, mis hermanos. Pero sí también hemos entendido y hemos aprendido totalmente que no nos sirve esa fe natural para conocer a Dios, al verdadero Dios. O sea, esa fe nos lleva a conocer a otros dioses, pero la fe natural no nos va a llevar nunca a conocer al verdadero Dios. Y mucho menos nos va a llevar a agradar a Dios. Todo lo que hagamos con nuestra fe natural va a ser trapo de inmundicia delante de Dios. Todo lo que hagamos con nuestra fe natural nunca va a poder agradar a Dios. Por más que te esfuerces en querer agradar a Dios, ¿sí? Porque esa fe natural es únicamente para poder vivir aquí en la tierra. Esa fe también nos lleva a saber que hay un Dios, pero nunca nos va a llevar a conocer al verdadero Dios. Por eso es que mucha gente, teniendo esa fe natural, cree que está creyendo en el verdadero Dios. Pero aunque se congregue en una iglesia, de sana doctrina o una congregación de sana doctrina, mientras no tenga la fe que viene de parte de Dios, su fe natural no le sirve en absoluto. Escuchaba yo un pastor que decía, bueno, podrá decirse cristiano, pero mientras no haya una conversión, su corazón va a estar en las cosas del mundo. Y él hablaba de la Navidad, y no nada más de la Navidad, en todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a seguir anhelando el lodo, siempre va a seguir anhelando el mundo. ¿Por qué? Porque tiene una fe natural, que ha creído que es hijo de Dios, es otra cosa, ¿sí? Que cree o ¿cómo dicen los homosexuales? Se percibe cristiano, es muy diferente. Se percibe cristiano, tiene una fe natural, pero esa fe nunca lo va a llevar a poder agradar a Dios ni a conocerlo. También estuvimos viendo que en el estudio pasado que para poder agradar a Dios necesitamos nacer de nuevo. O sea, para poder agradar a Dios, para poder tener la fe que Dios nos da, se necesita obligatoriamente nacer de nuevo. Sin nacimiento nuevo no hay fe de parte de Dios. Y en el estudio pasado también, o en los anteriores, terminamos diciendo que por medio de la fe de Dios agradamos a Dios cuando creemos que Él existe. O sea, uno de los puntos principales es creer que Dios es,
que Dios existe, que Dios es el creador, que Dios es el que nos hizo, que nosotros no venimos del chango, que nosotros no venimos de la evolución, que nosotros no venimos del Big Bang, que nosotros no venimos de ninguna otra cosa, sino que porque Dios nos creó y Él decidió que existiéramos y que viviéramos. Entonces, creer en ese Dios verdadero, en el cual no titubeamos en hablar de Él, a Él también le agrada. Nosotros debemos de agradar a Dios. Y estuvimos hablando de cómo agradar a Dios, no sé si recuerdan lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, que incluso llega a gozarse, sí, Dios también. Entonces, nosotros vamos aprendiendo, pero lo principal es que creamos verdaderamente que Él es. ¿Y por qué es importante el creer que verdaderamente Él es el Dios Todopoderoso? Porque de esta manera se dividen los verdaderos hijos de Dios. Porque aquel que tiene la fe natural, pero se dice hijo de Dios, va a creer en Dios mientras le convenga, mientras vengan las cosas bien. Pero en cuanto empiezan a ver las pruebas y las dificultades de caminar en el camino verdadero, empiezan a titubear. Entonces, lógicamente que eso no le agrada a Dios. Que yo titubee y que diga yo, ¿será que toda la Biblia sea la verdad? Se me hace que no, que nada más es parte de la Biblia. ¿O será que verdaderamente Dios es omnipresente? Se me hace que no. ¿O que es omnisciente? No lo creo. Yo puedo hacer las cosas en oculto. Entonces necesitamos tener la fe de Dios para poderle agradar verdaderamente a Dios. ¿Y cómo? Creyendo que Él existe. Cuando nosotros titubeamos, cuando decimos, híjole, ¿y si Dios se equivocó? Cuidado. Es que me está pidiendo que salga de mi tierra y de mi parentela, y si me va mal, y si después me dejan de hablar, y si después me quedo completamente solo, ¿de qué voy a vivir? ¿O cómo le voy a hacer si ya toda mi familia me dio la espalda? Si mi esposa me dio la espalda, si mi esposo me dio la espalda en el caso de las mujeres. Y se empiezan a sentir solos, y dice Dios, hey, aquí estoy yo. Te estoy quitando todo, es para que pongas tus ojos en mí. Porque dices que yo existo y mira, estás sufriendo por la humanidad y no te estás preocupando por agradarme. Entonces, por eso es que Dios muchas veces tiene que quitarnos todo para ver si verdaderamente alabamos y glorificamos a Dios, como Job. Necesitó que todo le fuera quitado para que él adorara a Dios. Y después dice que ¿qué? Que se lo regresó, ¿verdad? Al doble. Entonces es lo mismo con nosotros. Muchas veces titubeamos en nuestra fe y por eso Dios dice, ok, dices creer en mí, pero no estás creyendo totalmente, te voy a hacer crecer en fe. Y empieza Dios a mostrarnos su grandeza. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios totalmente, Él se agrada. Así que debemos de preocuparnos o procurar agradar a Dios y preocuparnos cuando no lo estamos agradando. ¿Cómo dejo de agradarlo? Cuando dejo de confiar en sus promesas. Yo dejo de agradar a Dios cuando empiezo a dejar o a empezar a dudar de las promesas de Dios. Todo obra para bien. Pero Señor, ¿será que de veras todo obra para bien? ¿Que no lo has leído? ¿Que todo obra para bien? ¿Que no me has escuchado que todo obra para bien? Pero, ¿y si te equivocas, Señor? Eso no le agrada a Dios. El titubear no le agrada a Dios. Así que hemos hablado de que agrada a Dios cuando decimos que creemos en Él y afirmamos que Él es real en nuestras vidas. Yo lo creo, yo confío, yo estoy seguro que Él viene conmigo, que Él anda conmigo. ¿Sí? Y cuando dejamos de creer que Él está conmigo, que Él es omnisciente, omnipresente, cuando empiezo a hacer las cosas preocupándome porque no me vean los demás. Estoy preocupándome porque no me vea mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo. Entonces, cuidado, dice Dios. Entonces no crees en mi omnipresencia. Estoy pensando algo y digo, lo bueno es que Dios no me oye. Entonces no crees en mi omnisciencia. No creo que Dios me vaya a castigar. ¿No crees en mi omnipotencia? O sea, de verdad, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice, teme a Dios.
y haz lo que quieras. Cuando ya tememos a Dios, ya no hacemos las cosas que no le agradan a Dios. Así que tenemos que afirmar que Él es real en nuestras vidas y que Él es quien puede conceder nuestras peticiones, todas nuestras peticiones. ¿Sabían que Dios va a conceder todas nuestras peticiones? Y sí, de verdad, siempre y cuando sean conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué estás pidiéndole al Señor? Te estoy pidiendo esto, Señor, esto, mi pliego petitorio, ¿no? Te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor. Y dice el Señor, ¿y de todo lo que me estás pidiendo es conforme a mi voluntad? Y empiezas a analizar tu pliego petitorio. Y se termina en que ya nada más, Señor, te pido que se haga tu voluntad en mí. Porque ya, si tú lo decides, si tú quieres que sean salva mi familia, va a ser salva. Yo te voy a estar clamando, pero todo de acuerdo a tu voluntad. Si tú quieres que hoy, que mañana despiertes, Señor, te doy gracias, pero va a ser de acuerdo a tu voluntad, porque yo no sé si hoy mismo vaya yo a morir. Eso le agrada a Dios cuando estamos pidiendo conforme a su voluntad y no conforme a nuestra carne ni conforme a nuestros deleites. Tengamos cuidado en la manera, aun cuando pedimos. También todo esto agrada y alegra al Señor, como lo vimos en Sofonías, que nuestro Dios se alegra cuando nosotros confiamos totalmente en Él. Nuestro Dios se alegra cuando pedimos conforme a su voluntad. Nuestro Dios se alegra cuando damos pasos firmes aún en medio de la oscuridad. No temeré a ningún mal. No temeré a la luz nocturna, no temeré a nada, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no voy a temer? Porque sé que Dios está conmigo y que si me va a pasar algo es porque Dios quiere que me pase. Escuchaba yo a un pastor que decía, olvídense eso de que, ay, mi destino ya está hecho y ya, no puedo hacer más. Yo labro mi destino. Dije, caray, ¿y cómo le hace? Pues era ateo y decía que era pastor. Dios tiene todo mi destino. Dios tiene escrito todo en el libro de la vida. Y nada se le sale de la mano a Dios. Así que aquellos que dicen que van a labrar su propio destino, como dijo la palabra, ilusos, hoy mismo yo pediré tu alma. Hoy mismo yo pediré tu alma. Así que el que está pensando, no, yo voy a hacer esto, yo voy a vivir hasta los 40 años, yo voy a vivir a los 80 años, y yo voy a ser rico, yo voy a ser millonario, yo voy a hacer esto, dice el Señor, ilusos. Yo tengo tu vida en mis manos. Yo tengo tu tiempo en mis manos. Yo decido lo que tú vas a hacer y lo que no vas a hacer, aunque te esfuerces. Lo dice fácilmente la palabra de Dios. Entonces, eso es fe, mis hermanos. Cuando creemos lo que Dios dice y entonces decimos, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Hágase tu voluntad. Yo no voy a pedir más, Señor, lo que tú quieras que yo haga. Y dice la palabra, entonces, Él se alegrará, se gozará, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17, por si se te pasó eso. Ahora vamos a ver cómo por fe afirmamos y también somos afirmados. Vamos a continuar con lo que es la fe. Acuérdense que estamos viendo la importancia de la fe, ¿sí? Y dice, por fe afirmamos lo que dice Dios de sí mismo. ¿Sí? Si dice yo soy el que soy, lo afirmamos por fe, ¿sí? Porque si no fuera por esa fe que Dios nos ha dado, nosotros dudaríamos de lo que Él afirma. Dice, yo soy omnipotente. A mí nadie me creó, yo ya estaba, yo ya era desde antes de todo lo que ven creado. Yo ya existía, yo ya era. Yo no tengo ni principio ni fin, yo soy el principio y el fin. O sea, y eso lo afirmamos nosotros por medio de la fe que Dios nos ha dado, ¿sí? Si dice Dios, yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay otro Dios, ningún otro Dios fuera de mí, lo creemos y lo afirmamos. Nosotros afirmamos eso. Entonces cuando nos dicen, es que puede haber otra galaxia y otros dioses, pues habrá 20,000 galaxias, pero Dios es el único.
Es que mira, el Dios de los budistas, el Dios de los maometanos, el Dios de los católicos, el Dios... Mira, todos esos son falsos dioses, porque solo hay un Dios, y fuera de Él no hay otro Dios. Y los demás se llamarán dioses, pero es con minúscula y son desechables y son creados incluso por la misma humanidad. Exacto, están muertos. Entonces, el único Dios en el que creemos, lo creemos y lo afirmamos todo lo que Él dice por la fe que ha puesto en nosotros. Sin la fe que Él ha puesto por nosotros, era imposible afirmar esto. Por eso dicen que a cualquier mono se le hincan. ¿Por qué? Pues porque tienen la fe natural. Nosotros no tenemos esa fe natural, tenemos la fe verdadera que viene de parte de Dios y por eso ya no nos hincamos a cualquiera. Gloria a Dios. Eso es darle la gloria a Dios. Por fe, por esa fe que Dios nos da, afirmamos que aunque no lo conocíamos, Él nos fortalece y ahora le amamos. Por la fe que Él nos dio, ahora afirmamos que aunque antes no lo conocíamos, Él nos fortaleció, Él nos cuidó, Él nos guió y ahora por medio de esa fe afirmamos que le amamos. O sea, si tú no le amas con el amor verdadero, con el amor que Él ha depositado en ti, tú no tienes la fe de Dios. Porque por medio de la fe que Dios ha puesto en nosotros, le amamos totalmente. Estamos dispuestos a darle lo que Él quiera. Como le decías a tu novia o a tu novio, pídeme lo que quieras. Y te decía, tráeme las estrellas. Híjole, están re altas y no voy a poder. Pero de verdad, con Dios, lo que nos pida le damos. ¿Quieres mi vida, Señor? Aquí está mi vida. Te la entrego. Pero te voy a quitar esto, no importa, Señor. Pero te voy a dejar así, no importa, Señor. Lo que tú me pidas, yo te doy. Por la fe que Él nos ha dado, le amamos sin reservas ni condición. ¿No? Le amamos sin reservas. ¿Sí? Haz esto, sí, Señor. Me amas, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Quizá no te amo con la fuerza que tú quisieras que te amara. ¿Por qué? Porque soy carne todavía. Pero dentro de mí está ese amor que tú quieres que yo te dé. Amén. Y por fe hacemos lo que Él quiera. Así es, amén. Y lo afirmamos. Yo les decía, ¿cuántos de nuestros hermanos mártires, por ese amor tan grande, estuvieron dispuestos a dar su vida? Eso es amor. Entregar tu vida por alguien que no ves, solamente por medio de la fe, mis hermanos. Y no es la fe natural, es la fe que Dios ha puesto en nosotros. Ay, pero muchos han muerto sin tener la fe natural. Sí, pero tristemente ha sido por un ídolo, por un ser humano, por una causa, pero no ha sido por el Dios verdadero. Los cristeros, los que se tiraban en aviones, los que, como les dicen, kamikazes y todo eso, los que están matando o muriendo por Alá, pues tristemente han sido muertos o asesinados o han decidido morir por un Dios falso. Pero nosotros creemos en el verdadero. Amén. ¿Sí? O sea, nosotros en caso de morir no es para ganar la salvación o para agradar a Dios, sería porque ya somos salvos y porque Dios se agrada con nuestra firmeza. Por eso que afirmamos que le amamos totalmente. Por fe afirmamos que Él es verdadero, ¿sí? Y por esa fe decimos que Él es verdadero para que sepan del oriente al occidente que no hay ningún otro Dios fuera de Él. Cuando tú afirmas que el Dios en el que tú crees es el Dios verdadero, empiezan los rumores. Empieza a extenderse de oriente a occidente. Y la gente empieza a decir, bueno, este es diferente a todos. Porque este no lo compro con dinero, este no lo compro con amenazas, este no lo hago titubear, este le digo que se va a quedar solo y no le importa, este le digo que lo voy a desheredar y no le importa, este le azoto la puerta y no le importa. Esto, cuando tú haces eso, cuando tú afirmas que Dios es verdadero, empieza a extenderse de oriente a occidente el conocimiento del Dios verdadero.
Yo no sé si te ha pasado, pero ya cuánta gente de tu familia y de tus conocidos que viven en la Conchinchina ya saben que eres cristiano. Ya todo el mundo sabe que eres cristiano. Y lo mejor de todo es que saben que eres completamente diferente a la mayoría de los que se dicen cristianos. Oye, pero fulanita dice que es cristiana y es bien borrachita. Sí, pero ahí tengo uno que deberías de ver, ¿no? Ese que va a tomar, ese que va a hacer esto, que ese... No, ese de verdad firme. Ese es el verdadero cristianismo. Y eso es lo que hace que se extienda de oriente a occidente. ¿Por qué Pablo fue tan famoso, mis hermanos? ¿Por qué a Pablo lo reconocieron en cualquier lugar? Porque él defendía, por medio de la fe, el amor a Dios, defendía que él tenía al Dios verdadero y defendía la verdad de la palabra. Entonces, mis hermanos, por fe afirmamos que en el Dios que creemos es el verdadero y que vamos a enarbolar la bandera, que vamos a levantar la bandera y que vamos a seguir defendiendo la causa aunque dependa nuestra vida de eso. ¿Qué más queremos, mis hermanos? Por fe, mis hermanos, afirmamos y confirmamos que Él es el yo soy y no hay ningún otro Dios fuera de Él. Amén. Él es quien es. Él es el yo soy. Él es así como le dijo Moisés, ¿y a quién les digo que voy representando? Diles que yo soy te envía. Y yo soy significa yo soy, yo existo, yo soy el creador, yo soy todopoderoso, yo fuera de mí no hay otro más. Por eso muchas veces les he dicho, Dios no existe. ¿Cómo Dios no existe? No, Dios es. Porque lo que existe tiene principio y tiene fin. Dios es. Él no tiene principio. Él nunca se va a terminar, ni tampoco podemos decir cuándo empezó. Él es infinito, Él es eterno. Y lo creemos, mis hermanos. Por fe, esa fe que Dios nos da, Dios nos confirma en su palabra que no hay ningún otro Dios, pero no solo se queda con palabras. Él va más allá y se revela a nosotros. Por medio de la fe que Dios nos ha puesto, Él se revela a nosotros y creemos y confirmamos que es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Un Dios que piensa, un Dios que se alegra, un Dios que se entristece, un Dios que es justo, un Dios que se aira, un Dios que se enoja. ¿Sí? Y un Dios que va a descargar toda su ira sobre de aquellos que no creen en Él. Y lo creemos nosotros, aunque ellos no lo crean. También creemos que ese Dios puede presentarse en medio de un terremoto, en medio de un oleaje fuerte, pero también lo podemos ver en un silbo apacible. Lo creemos. Que muchos, ahí, ¿dónde está tu Dios? Ahí está. No lo escuchas. Escucha su voz. Te está hablando. Te está hablando el Señor. Ay, no es cierto. Tú me quieres convencer de que tu Dios existe. No, no te quiero convencer. Mi Dios existe. Aunque tú no te convenzas, mi Dios es. Tú no lo escuchas, porque para escucharlo se necesita la fe que Dios deposita en nosotros. Tú escuchas el mundo, todo el mundo lo podrás escuchar, pero al Dios verdadero no lo escuchas. Voy a seguir hablando un poco de la fe que Dios nos da, pero me interesa que también aprendamos un poquito más de la fe natural. Todos los seres humanos tenemos fe. Dios puso fe en el corazón del ser humano y el ser humano decide dónde depositar esa fe. ¿Sí? Es importante eso. Dios nos da un libre albedrío, que mucha gente está en contra del libre albedrío y otros quieren defender el libre albedrío para decir yo decido si quiero a Dios o no. Espérense. El libre albedrío que Dios nos da es para hacer muchas cosas, pero no para llegar al reino celestial. ¿Sí? ¿Por qué te pusiste zapatos negros si venías todo de amarillo? Ay, pues porque me gustan. ¿Quién lo decidió? Tú. Tu libre albedrío, ¿sí?
pero tú no puedes decidir. Yo le entrego mi vida a Cristo. Para eso necesitas la fe que Dios deposita y necesitas al Espíritu Santo de Dios. Así que el ser humano decide con la fe natural dónde depositar su fe. Por eso es que mucha gente lucha por sus ideales. Mucha gente se va caminando hasta ciertos lugares por la fe en esa figura que tienen, ¿sí? Deciden creer en un elefante, deciden creer en ellos mismos, deciden creer en que van a atesorar dinero, deciden creer en que su carrera los va a llevar al éxito, deciden creer en una guadalupana, deciden creer en que la Biblia fue hecha única y exclusivamente para ellos, deciden creer en lo que ellos quieran y Dios los deja. ¿Que quieres creer en el zodiaco? Adelante. ¿Qué quieres creer en Buda? Cree en Buda. ¿Por qué? Porque Dios a través de la creación se ha hecho visible a la humanidad, pero la humanidad no quiere nada con él. ¿Y por qué Dios permite que entonces crean en Santa Claus y que crean en que el pesebre y que crean en la Navidad y que crean en los arbolitos y que crean en Halloween y que crean en ellos mismos? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué no les dice, miren, yo me revelo a todos y ya todos van a ser salvos? Porque Dios no quiere que haya robots. Porque Dios no quiere que todos obedezcan a Dios porque yo soy Dios y me van a obedecer. No, Dios quiere que vayamos a Él por voluntad propia. Y te dice Dios, mira, aquí estoy yo y aquí está lo que no es verdadero. ¿A quién quieres seguir? Yo quiero a estos, yo quiero a aquellos. Y al final dice el Señor, vas a ir a juicio porque decidiste tú ir en esto. Pero Señor, ¿por qué? Porque tú lo decidiste. Yo te llamé 20,000 veces, por cuanto llamé y no quisiste. Yo también me reiré de tu calamidad. Pero dice el Señor, pero yo voy a dar la oportunidad de presentarme delante de ustedes, pero si ustedes no quieren, entonces yo no los voy a rescatar. Entonces yo tengo el poder para poder ser rescatado. No, ninguno. Dios es el que decide a quién va a salvar. Eso es crueldad. No, crueldad es que Dios te salvara sin tú quererlo. Eso sería ilógico y sería injusto. Imagínate un burro que quiera comer, que lo quieran obligar a comer carne. No, pues no quiere comer carne, quiere comer maíz. Entonces, para ser hijos de Dios, no podemos hacerlo con la fe natural. La fe natural no nos lleva a creer en el Dios verdadero. Necesitamos la fe verdadera, depositada en únicamente en los elegidos. Porque nosotros, ninguno, tenemos la capacidad para poder decidir la fe, seguir al Dios verdadero. Ninguno tenemos la capacidad. Solamente por medio de la predestinación y por medio de la elección y por medio de la voluntad de Dios podemos conocer al Dios verdadero. ¿Y cómo le hago si yo lo quiero? Clama a mí, yo te responderé. Dios no desprecia ningún corazón contrito y humillado. Pero para eso necesitas estar verdaderamente convencido que quieres conocerlo a Él. Y yo se los digo por experiencia. A mí me lo presentaron y yo dije, yo quiero ese Dios. Y dijo Dios, yo ya te había escogido, pero tenías que llegar así, arrastrándote a mí. Arrastrándote. Ay, no, ¿y por qué me voy a arrastrar a Él si ni lo conozco? Yo me encargo de que te arrastres, dice el Señor. Y nos ha llevado hasta lo más profundo para que clamemos a Él. Así que el ser humano puede decidir dónde depositar su fe. Mas, sin embargo, como lo dije anteriormente, esa fe humana no nos lleva a conocer al Dios verdadero, pero esa fe sí nos puede llegar a confundir. Por eso, mis hermanos, es tan importante ver si verdaderamente soy hijo de Dios. Porque probablemente digas que eres hijo de Dios, te percibas hijo de Dios y no lo eres.
Por eso es importante, porque la fe natural confunde. Y yo te voy a poner el ejemplo de cuántos que se dicen cristianos y no lo son, están creyendo que sí. Miles de los que se dicen cristianos no son verdaderamente hijos de Dios. Y van a llegar hasta el final confundidos y el Señor les va a decir, yo no te conozco. Yo no te conozco. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro que tengo la fe de Dios? Cuando Dios se revela a mí, cuando Dios me muestra esos cambios, esas transformaciones, sin necesidad de tanto esfuerzo. Es natural tu fe, porque ya tienes una nueva fe. Así que aunque digamos que tenemos fe en Dios, que tenemos fe en Jesús, que tenemos fe en el Espíritu Santo, probablemente si no tienes la fe que Dios deposita, probablemente es que no es verdad que estás creyendo en el Dios verdadero, en el Jesús verdadero y en el Espíritu Santo verdadero. Probablemente no. Y no es que te esté queriendo pisotear o acabar o decirte que no tienes esa fe, sino más bien quiero ponerte esas lucecitas rojas. De cuidado, precaución. He estado viviendo engañado. No, estoy seguro de que soy hijo de Dios. Que haya una seguridad para que no caigas en las mentiras del diablo. Porque esa fe que te está engañando no es la que nos hace creer verdaderamente. Y por esta causa hay tanta apostasía. ¿A cuántos has oído o cuántas veces has dicho, oye, pero si empezó bien? Y ahora está creyendo en el don de lenguas. Y ahora está creyendo que la palabra de Dios no es inerrante. Y ahora está creyendo en esto. Y ahora está creyendo en aquello. ¿Cuántas veces lo has dicho? Empezó bien, pero ahorita está desviado. Porque no tenía la fe verdadera. Esa fe nos puede llevar a creer que estamos creyendo de verdad. Y esa fe parece verdadera, pero no lo es. Tengamos cuidado, mis hermanos. Hay una fe que parece verdadera, pero no es la fe verdadera. Incluso mucha gente ha estado dispuesta a vivir por medio de esa fe, creyendo que está en lo correcto. Y por más que les digas que es mentira, que no es la verdadera fe, ellos la niegan. Así que, en caso de que no desistan ellos y terminen hasta el fin con esa fe, al final terminarán siendo rechazados por el Creador. Porque dice el Señor, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Sin la fe de Dios, mis hermanos, vivimos engañados y engañando. Engañados y engañando, creyendo en lo que nos transmiten, en lo que nos heredaron o en lo que creemos que es lo correcto. ¿Qué es lo mejor, mis hermanos? Si Dios te está llamando, busca verdaderamente en su palabra la verdadera fe y el cambio total. Por esta causa, todos necesitamos vernos tal como somos, necesitamos vernos tal como somos de humanos, finitos y pecadores. Pero esto solo va a ser a través del Evangelio. Si no hay Evangelio, no hay ese llamamiento de Dios hacia nosotros. Por eso es tan importante el Evangelio. En medio de la fe verdadera, en medio de esa importancia de la fe, necesitamos el Evangelio. Si no hay Evangelio, no hay confrontación. Si no hay Evangelio, no nos damos cuenta que somos finitos. Si no hay Evangelio, no puede haber clamar a Dios. A través del Evangelio, Dios nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Él y a clamar por el perdón. Por eso es importante, mis hermanos, siempre decirle a la gente, eres pecador, necesitas al Señor, necesitas entregarle tu vida. No es que yo no soy tan malo, sí eres malo, Dios te ha destituido. O sea, es importante decirlo, aunque los aburramos, aunque nos azoten la puerta, aunque nos rechacen, necesitan escuchar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que hay una buena y una mala. La mala, todos están destituidos. La buena es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, que solo a través de Cristo hay salvación y vida eterna. Así que por medio del Evangelio somos confrontados y vemos que nuestra fe natural nunca nos podrá llevar a la conversión verdadera.
porque es imposible el verdadero arrepentimiento sin la fe de Dios. Con la fe natural, voy a hablar un poquito más de la fe natural, con la fe natural es imposible creer en la condenación. ¿A cuántos de nosotros nos hablaron antes de Cristo y nos dijeron que íbamos a ir al infierno? ¿Y qué dijeron o qué dijimos o qué siguen diciendo? Ay, pues está mejor allá con las diablitas, con una Coca-Cola y me la voy a pasar bien a gusto y bien a todo dar. Otros dicen, no, el infierno es aquí. ¿Para qué vamos a pensar en eso? Si ya muriéndome, ya se acaba todo. La gente con la fe natural no puede creer en la condenación. No creen en la condenación, no creen que hay un juicio, no creen que Dios va a darles el pago de una muerte en el infierno. Sin la fe, o con la fe natural más bien, no creen en la condenación. Con la fe, mis hermanos, natural, no se puede creer en un lago que arde con fuego. Por eso la gente común se burla del infierno y no cree en el lago de fuego. Por eso la gente, como los adventistas y como los testigos de Jehová, declaran que no hay un infierno, que no hay un fuego eterno, que no hay un lago de fuego, y dicen, no, nosotros vamos a seguir con nuestra fe creyendo que no hay condenación, que no hay fuego, que no hay nada de eso, y que vamos a llegar a una vida paradisíaca nada más con ser testigos de Jehová o con ser adventistas. Mis hermanos, ¿por qué es tan difícil decirle a un testigo de Jehová o a un adventista que sí existe el infierno? ¿Por qué es tan difícil convencerlos? Porque tienen su fe, pero es su fe natural. Es su fe en sus creencias, es esa fe en creer que ellos son los únicos que traen la verdad. Y va a ser muy difícil, solamente a través de la fe verdadera podrán ser transformados. Mas, sin embargo, no vamos a desistir de decir que están equivocados. Con la fe natural, no cree la humanidad que está destituido de la gloria de Dios y creen que su fe y sus obras los salvarán. O sea, ellos no creen que están destituidos. ¿Destituido de qué? Si yo me voy a morir y si existe un Dios, pues voy a estar con Dios. Para eso murió Jesús, para perdón de todos los pecados. Y otros dicen, ay, ¿cuál Dios? ¿Cuál Cristo? ¿Cuál Dios que eterno y que me va a llevar a ese juicio? ¿O que estoy destituido de la... Pues si yo no soy malo. No creen que están destituidos de la gloria de Dios. ¿A cuántos les has predicado y te dicen, no es cierto? Yo me porto bien. Yo voy a estar con Dios. Incluso cuando se mueren, ¿qué dicen? Dios lo tenga en su santa gloria. Lo bueno es que ya está descansando con Dios. Es que ya nos vamos a ver allá. Y ya le habías dicho que estaba destituido de la gloria de Dios y que nunca iba a poder estar con Dios. Pero para ellos se les borró todo. Su fe natural les hace creer que Dios los está esperando con los brazos abiertos y que van a estar allá con Él. No entienden que están destituidos. Por eso caminan en sus pecados como si nada. No creen en nada de eso. Con la fe natural siguen muertos en sus delitos y pecados. O sea, creen que los pecados que hacen son veniales. Que los pecados que hacen no son pecados. Ay, pues todo mundo lo hace. Todo mundo fornica, todo mundo miente, todo mundo grita, todo mundo se pelea, todo mundo deshonra, todo mundo es rebelde. Pues, ¿qué quieres que yo sea? Si todo el mundo así es. Entonces, con la fe natural, ellos siguen muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí? Y porque como están pensando que todos es igual, pues no creen por eso en que están destituidos de la gloria de Dios. Y siguen pecando. Porque para ellos no es pecado lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no creen en lo que dice la palabra de Dios.
sea, para ellos la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Para ellos la Biblia no es la palabra de Dios. Para ellos su percepción es lo bueno y lo malo. ¿Sí? Mientras yo no salga embarazada, yo me porto bien aunque fornique 20,000 veces. Para eso existe el condón. Para eso existen las nuevas pastillas, para eso existen las inyecciones, para eso existe esto. Ay, eso no es adulterio. Pues si mi esposa no quiere, pues yo me voy con otra. Y así están viviendo. Para ellos no es pecado, para ellos no es delito, para ellos no es malo. Y creen que Dios los va a recibir al final. ¿Por qué? Porque traen una fe natural. Una fe donde ellos deciden lo bueno y lo malo. Ellos son los mismos dioses. ¿Sí? Por eso es que siguen como van. Con la fe natural, ellos van a seguir en sus concupiscencias, en sus odios, en sus rencores, en sus adulterios. Por eso es que Pablo les dice, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni de los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego se extiende más, ni los mentirosos, ni los que deshonran a los padres, ni de los que desobedecen a las autoridades, y bla, 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 bla. Pero para ellos eso no es pecado, eso no es malo. ¿Qué tanto es santito? Todo el mundo lo hace. ¿Y todo por qué? Porque no tienen la fe de Dios y tienen la fe natural. Con la fe natural, esto es más peligroso, los que llegan a creer en Dios o en un Dios, o decir que creen en Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, ellos con su fe natural creen que Dios pasará por alto todos sus pecados. Creen que Dios no se los tomará en cuenta. Creen que Dios puede ser sobornado. Creen que Dios puede tomar cohecho. Creen que a Dios lo pueden complacer con una caminadita de aquí a la villita, o irse de rodillas de aquí a media hora de rodillas, o creen que ya comportarse medio bien ya es más que suficiente. Dios dice, o frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. De verdad, mis hermanos, ellos creen que Dios pasará por alto todos sus pecados, todos sus pecadillos, todas sus insignificancias, y que Dios los va a recibir con los brazos abiertos. Ven, hijo mío, mira, sí, yo te entiendo, ¿no? Pues sí, todo lo que hiciste fue por culpa de tu mamá, de tu papá, de todos los que te heredaron eso, pero tú eras bueno, y por eso ya yo te voy a amar y te voy a querer. ¿Creen que por echarle la culpa a Adán y a Eva, creen que con eso ya Dios los va a recibir con los brazos abiertos, mis hermanos? No han entendido ellos que van a pagar por sus propias consecuencias y por sus propios pecados. Cada uno pagará por lo suyo. Y no habrá manera de echarle la culpa ni a Adán, ni a Eva, ni a mamá, ni a papá, ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, ni a nadie. A nadie le voy a poder echar la culpa. Yo voy a ser el responsable. Yo solo contra Dios. ¿Y a poco crees que le vas a ganar a Dios? Con la fe natural, creen que son buenas personas, porque dicen, yo no mato, yo no robo, yo no soy tan malo, yo soy buena persona, yo a quién le he hecho daño, yo nunca he entrado a la cárcel, yo nunca he estado en fornicación ni en adulterio. Hay que se preocupen los borrachos, los asesinos, los violadores, los secuestradores, pero yo no. Se creen buenas personas. Creen eso. Creen que son buenos. Y Dios dice, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que haga lo bueno. Mis hermanos, con la fe natural, creen que Dios los ama. Y esto es lo más peligroso, que no nada más creen que Dios los ama, sino hay muchos que se dicen evangélicos o cristianos y andan diciendo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Entonces dicen, ay, pues estoy de borrachito y Dios me ama, pues a todo dar me voy a ir al cielo. Ando de fornicario y Dios me ama, pues voy a seguir de fornicario.
Soy asesino y Dios me ama, pues me voy a seguir de asesino. Qué gran peligro es decir Dios te ama, mis hermanos. En lugar de confrontarlos con tu pecado, con su pecado, no, Dios te ama. Dios te bendice. Pues Dios te bendice, seguro. Entonces todo lo que estás haciendo es porque Dios te bendice. Cuidado, mis hermanos. Ellos creen que Dios los ama y por eso no se arrepienten de verdad. Quizá tienen algo de remordimiento. Hijo, la regué. Bueno, pues ya ni modo. Soy humano. La carne es débil. Si se dan cuenta, mis hermanos, cuántos peligros hay por no confrontarlos con el evangelio de la verdad. Con la fe natural, mis hermanos, se asegura que Dios no ama su pecado y por esta causa existen las confesiones y las oraciones repetitivas. Dios te ama, pero lo que no ama es tu pecado. Ay, entonces voy a confesarme porque sí soy pecador. Al fin total, ya puedo, ya, ahora sí que borrón y cuenta nueva. Dios me va a seguir permitiendo seguir en mis vulgaridades, en mis pecados, en mis maldades, en todo, porque como Dios me ama y Dios no ama mi pecado, pues ahí se lo dejo al pastor, ahí se lo dejo al sacerdote, ahí se lo dejo a mis creencias, ahí se lo dejo a mi ídolo, y ahí encárgate de ellos porque yo voy a seguir pecando. Pero ya descargué el costal y ahora otra vez a llenarlo. ¿Y todo por qué? Por la fe natural. Creemos que así se trata con Dios. Te dejo tantito y voy a llenarlo otra vez. Regreso y ahí te echo tantito, dame una pastillita de fe y ya me voy a seguir pecando. No, mis hermanos, con Dios no es así. Dios no ama ni tu pecado ni a ti. Y los dos se van a ir al infierno, pero en sí el que va a sufrir las consecuencias es el pecador. El pecado no. El pecado no, pero el pecador sí se va a ir al infierno si no se arrepiente. Con la fe natural hay remordimiento por no ser perfecto. Ay, yo ya quisiera dejar de ser adúltero. ¿A cuántos dicen así? Ay, con la borrachera te ofendí, Dios, pero con la cruda me sales debiendo. De verdad, mis hermanos, así lo dicen, porque yo lo llegué a decir también. Creemos que, pues es que no soy perfecto, soy humano, la carne es débil, Señor. Y hay remordimiento, sí, la regué, no, ya prometo no hacerlo. Y al otro día otra vez lo vuelves a hacer. ¿Y por qué? Porque todo lo miden por obras. Ya prometo hoy portarme bien. O voy a ir delante de San Garabato a decirle que durante un año no voy a tomar, durante 3 meses ya no voy a adulterar, durante 40 días no voy a comer carne. Pero ¿qué tal son después? Nada más hay remordimientos, no hay arrepentimiento y menos, mucho menos, una conciencia de pecado. No hay conciencia de pecado, no hay confrontamiento del pecado. No ven la magnitud del pecado. Mi esposa decía o me comenta, ¿por qué los papás permiten que sus hijas anden casi desnudas en la calle? Porque no hay conocimiento del pecado, no hay entendimiento del pecado. El borracho, ¿por qué sigue de borracho? No hay entendimiento, no ven la magnitud del pecado. O sea, ven que es malo, sí es malo, pero todo el mundo lo hace. ¿Por qué hay tanto adulterio? Porque no hay entendimiento o no hay confrontación del pecado. Te prometo ya no volverte a engañar, esposa. Y más tarde en decirle eso y ya anda viendo otra. O ya ando con otra. O ya anda con otra. Con la fe natural, mis hermanos, para terminar, es imposible entrar al reino de Dios. Imposible. La fe natural no te lleva al reino de Dios. Por eso es necesario presentarles el Evangelio, para que Dios los haga reconocer que verdaderamente están destituidos de la gloria de Dios y que solo por medio del sacrificio del Mesías se puede salvar de la condenación. ¿Ya lo hiciste? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. ¿Lo sigues haciendo? ¡Qué bueno! Síguelo haciendo. No te pares, porque hay algo que puede empezar a ver en esas personas y que hubo en ti y en mí
Estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios. No sé si has entendido la palabra magnitud. Magnitud es algo así como muy grande, ¿sí? Grande, 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 grande. Cuando empieza el evangelio, a los que somos escogidos, mis hermanos, empezamos a ver la magnitud del pecado. No es porque ha creído con su fe, sino es porque Dios extiende su misericordia. Él te regaló de su fe y entonces se empiezan a abrir tus ojos espirituales y empiezas a ver la magnitud de tu maldad, la magnitud de tu pecado. Empiezas a ver que es una piedra del tamaño del mundo todo el pecado que traes cargando. Cuando a ti te dijeron, usted es pecador, esto no es cierto, usted está loco, yo tengo a Dios. Pero cuando Dios te empieza a abrir los ojos espirituales, empiezas a ver la magnitud de tu pecado. Esto es pecado. ¿Qué dijo Pablo? Yo no sabía que esto era pecado, hasta que me lo revelaste, Dios, por medio de tus escrituras. Y de pronto te dice, la mentira es pecado, y ¡pum!, sientes una piedra. El adulterio es pecado, y la fornicación, y empiezas a sentir todo el peso del pecado. Empiezas a sentir la magnitud del pecado encima de ti. Por eso es que con la fe natural no entiendes el pecado. Y se te hace cualquier cosita, se te hace un pececillo dentro de la pecera. Y cuando empieza Dios a hablarte y a extender su misericordia, y por medio de esa fe espiritual, empiezas a ver el pecado más grande que una ballena. Grande, 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 y empiezas a ver pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y dicen por ahí, ay, todo es pecado para ti. Sí, y no es para mí, es para Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Y esa magnitud tan grande del pecado solamente la podemos ver nosotros, que hemos sido, que Dios ha abierto los ojos espirituales de nosotros. Gracias, Dios. Si tú no estás viendo la magnitud de tu pecado, porque puedes ver la magnitud de mi pecado, y puedes decir, no, ese cierre que de pecador. ¿Esa para qué regó el alabastro ahí con ese perfume? Si es bien pecadora. Sí, vemos el pecado de los demás. Pero no, mis hermanos, con la fe que Dios deposita, empezamos a ver la magnitud de nuestro pecado, de nuestra maldad, y empezamos a ver tan grande el pecado, ¿sí?, que es imposible enumerarlo. Ahora, por medio de la fe que ha depositado Dios en mí, estoy viendo también, empiezo a ver la magnitud del abismo que me separaba de Dios. Al principio pensé que era con un brinquito llegaba yo a Dios, pero ahora me doy cuenta cuán grande abismo me separaba de Dios mi pecado. Cuán grande abismo me separaba de Dios mi maldad. Empiezo a ver la magnitud de ese abismo y lo veo grande, 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 grande. Y decía yo, Señor, de verdad, cuánta fue tu bondad y tu misericordia para conmigo. Estaba yo totalmente alejadísimo, como del oriente al occidente, como del norte al sur. Y eso únicamente lo empecé a ver cuando Dios me empezó a llamar. Cuando Dios empezó a depositar de su fe en mí. Y empiezo a ver, yo no sé si te pase a ti, los pecados de los demás tan pequeñitos a comparación de mi pecado. Y empiezo por eso llegamos al perdón verdadero. Porque empezamos a ver el tamaño de nuestros pecados, el abismo que nos separaba del Señor, y empezamos a ver al otro y decimos, está peor que yo. Está peor que yo, porque al menos yo ya sé que puedo estar con el Señor, pero ellos están lejísimos. Empezamos a ver el tamaño del abismo que nos separaba, la magnitud del abismo que nos separaba de Dios.
por medio de esa fe que Dios deposita en nosotros, empezamos a ver la magnitud del tamaño del infierno. Empezamos a ver la magnitud del infierno que estaba a punto de devorarnos. Empezamos a ver ese infierno, ese lago de fuego tan grande, tan lleno de dolor, de tristeza, de llanto. Y empezamos a ver y decimos, Señor, ¿de ahí me rescataste? De ahí me sacaste. Antes de que yo cayera, metiste tu mano y me sacaste de ahí. Pero eso solamente lo ven los hijos de Dios. Tú les dices a ellos, ¿de dónde me sacó Dios? Y, ay, ya, no seas para tanto, no seas tan dramático. Y dices, es que es verdad. Dios me rescató del infierno. De un infierno grandísimo. De un fuego eterno. De un lago de fuego que no te lo puedes imaginar. Y de verdad, mis hermanos, cada vez que vemos todo eso y que entendemos la magnitud de eso, yo quiero que te imagines ahorita la garganta del invierno esperando a devorarte. Y de pronto Dios dice, no vas a caer. Porque yo ya te detuve, ya detuve tu loca carrera, tu caída. Híjole, de verdad, mis hermanos, cuando empezamos a ver eso, vemos cuánto nos amó el Señor. Por medio de esa fe que Dios nos deposita, ¿sí? Vemos también la magnitud de esta palabra que no entendíamos. La palabra eternamente estarás separado del Creador. Empezamos a ver la magnitud de eternamente estarás separado del Creador. Yo quisiera que los inconversos entendieran eso. Eternamente vas a estar separado del Creador. Si tú no te arrepientes, eternamente vas a estar lejos de Dios. Si tú no te arrepientes, eternamente vas a estar destituido por una eternidad. O sea, no va a haber una oportunidad segunda, no va a haber nada más. Necesitas ver la magnitud. ¿Y cuándo la ves? Cuando Dios te muestra su bondad. Entonces empiezas a ver a tu mamá se está yendo, tu papá se está yendo, tus hijos se están yendo, tu esposo, tu esposa, y empiezas a ver todo eso, la magnitud de la eternidad separados del Creador. Es duro, es doloroso, es fuerte, y lo peor de todo es ver que no lo entienden, no lo creen. ¿Y quiénes lo creemos? Nosotros. Por eso es que clamamos por ellos. Por eso intercedemos por ellos. Porque para ellos, ay, que total me muero y ya. No entienden en la eternidad. No entienden la palabra eternidad. Pero también viene lo bueno, mis hermanos. Por medio de la fe que Dios deposita en nosotros, empezamos a ver la magnitud de la cruz del Calvario. Ya no es una crucecita que traemos en el cuello. Ya no es una crucecita que tenemos ahí en nuestro cuarto. Ya nosotros desechamos todo eso. Cruces en el cuarto, cruces en el cuello, cruces en la cartera. Desechamos todo eso porque vemos la magnitud de esa cruz en el Calvario. Ahora entendemos la cruz en el Calvario. Ahora entendemos por qué tenía que ser maldito aquel que fue crucificado en la cruz. Vemos la magnitud y vemos una cruz tan grande, tan grande. Y también vemos la magnitud de la santidad del Cordero. Empezamos a entender y a ver lo que es santidad.
¿Cómo es posible que un cordero, que un hombre, que una persona limpia, pura, santa, sin pecado, estuvo dispuesto a morir en esa cruz? ¿Y por causa de qué? De mí, de mi pecado, de mi maldad. Se extiende más el pecado, pero sobreabunda la gracia. Empezamos a ver la magnitud de la santidad del Cordero. ¿Cómo es posible tan santo y que haya venido a hacerse hombre? Empezamos a ver, de verdad, mis hermanos, si no te impacta esto, no sé qué te va a impactar. Empezamos a ver la magnitud del peso de mis pecados en la humanidad de Jesús el Mesías. ¿No te habías dado cuenta de eso? ¿No te habías dado cuenta que todos tus pecados, todas tus vulgaridades, todo lo que tú hiciste fue cargado en una persona inocente? Desde tu mentira más pequeña hasta tu pecado más aberrante lo llevó un ser inocente. Se cargó todos tus pecados, todos mis pecados fueron cargados en la humanidad de Jesús. Estamos viendo la magnitud de mis pecados. Por eso es que el Señor dijo, el que se le perdona más es el que ama más. ¿Cómo no amar al Señor que haya perdonado todos mis pecados? Y que no nada más perdonó mis pecados, sino cargó mis pecados. Pecados que muchas veces me avergüenza decirlos y ahora Él me dice, yo ya pagué por ellos. Tu hoja está en blanco. Todo lo que hiciste, yo ya lo cargué. Empiezas a ver la magnitud de la muerte de un inocente por causa tuya. Que sabiendo, empiezas a ver esto, que sabiendo que ni aun si yo hubiera quedado crucificado ahí, hubiera yo podido pagar lo que Dios me perdonó. La magnitud de la muerte de un inocente por mi causa. No le debes nada. No le debes nada a Dios. Estás a mano con Dios. Dios perdonó todos tus pecados. Dios cargó todos tus pecados. La muerte de Él fue por culpa tuya, por culpa mía, porque si no hubiera venido Él, no hubiera habido oportunidad de salvación y vida eterna. Empezamos a ver la magnitud del vituperio que sufrió Cristo antes de ser crucificado. Empieza a doler cada latigazo, empieza a doler cada escupitajo, empieza a doler la corona de espinas, empieza a doler el latigazo, empieza a doler la vara o el varazo que le dieron, empieza a doler todo lo que Él sufrió por amor a ti. Hermanos, ¿será posible que podamos pecar tan tranquilamente después de ver la magnitud de todo esto? Ya no se puede. No se puede, mis hermanos. Mas, sin embargo, el que no tiene la fe de Dios no lo entiende. Pero nosotros vemos la magnitud. Empezamos a ver la magnitud del perdón de todos nuestros pecados. ¿Cuánto costó el perdón de mis pecados? Ya no hay jactancia de que, ay, yo era así, pero Dios me perdonó, y hasta con alegría decir lo que eras. Vergüenza te debería de dar lo que fuiste. Por la magnitud del perdón de todos tus pecados. Avergonzado. Y pensar que el Señor levanta tu cabeza. El Señor dice, no te preocupes ya. Todo eso ya está tirado en el fondo de la mar. Todo. Y de pronto empiezas a ver la magnitud de la reconciliación.
la cual estaba muy, muy, muy lejos de nuestro alcance. Me imagino a Oseas y su mujer, adúltera, prostituta, metiéndose con hombres. Y más sin embargo llega el Señor y dice, yo te perdono. ¿Cuántas veces me has fallado? Señor, te he fallado una y otra y otra y otra y otra y otra. Ya no merezco tu perdón. Y dice el Señor, yo te perdono. ¿Y sabes qué? No nada más te perdono, sino que te sigo amando. Te sigo amando. ¿Y sabes qué? Con amor eterno. Mi amor no depende de lo que tú hagas. Mi amor depende de lo que yo hice. Mis hermanos, de verdad, vergüenza nos debería de dar cuando le volvemos a fallar. Él nos reconcilió con Él mismo, sabiendo que le seguiríamos fallando, que seguiríamos pecando. Pero vemos la magnitud de su misericordia, vemos la magnitud de su amor, vemos la magnitud de la reconciliación. Imagínate que llegara tu esposa o tu esposo y te dijera, sí, adulteré, pero perdóname. Y que tú le digas, no, yo no te perdono. Y llegas y le dices al Señor, Señor, te fallé, perdóname. Y que el Señor te dijera, yo no te perdono. Nos damos cuenta de la magnitud del perdón de Dios. Nos vemos la magnitud de la reconciliación de Dios, vemos la magnitud del amor de Dios, vemos la magnitud de la misericordia de Dios, vemos la magnitud de su bondad de todo, mis hermanos. Y decimos, de verdad, Señor, era justo que me hubieras mandado a condenación por una eternidad, mas sin embargo, gracias por perdonarme. Empezamos a ver esa grandeza de Dios, ese amor de Dios, mis hermanos. Y entonces empezamos a entender y ver la magnitud de mi salvación. La magnitud de mi salvación. ¿Cómo es posible que yo, siendo el más pecador de todos, ahora soy salvo? ¿Cómo es posible que yo, siendo el más malo, el peor de todos, y ahora soy salvo? ¿Y por qué? Porque no hice nada. Solamente pequé. Ahora sí entendemos la magnitud del lugar que tenemos ahora en el reino celestial junto al Padre Eterno. Ahora ya podemos verlo. Anteriormente decíamos, ahí entro confiadamente al reino celestial, entro confiadamente ante tu presencia. Y dice el Señor, ¿no has entendido todo lo que se pagó para que tú pudieras entrar confiadamente delante de mí? ¿No has entendido todo lo que hizo mi hijo? ¿No has entendido todo lo que pasó mi hijo? Todo lo que se tuvo que hacer para que tú puedas entrar como junior. Entra con temor y con temblor. Por eso, mis hermanos, perdonar a alguien, amar a alguien, ¿por qué es tan difícil? Y ahora sí entendemos o vemos la magnitud de eternamente con el Creador. Entendemos lo que es eternamente separados del Creador y también entendemos eternamente con el Creador. Vamos a estar eternamente con el Creador. Yo no sé si estás entendiendo la magnitud de la palabra eternamente. Nada nos separará de la mano de Dios. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. Nada, nada, nada. Y dices, ay, entonces seguiré pecando. Por favor, ¿qué no has entendido la magnitud de tu pecado? ¿No has entendido la magnitud del perdón? ¿No has entendido la magnitud de la muerte de un inocente para que tú pudieras ser salvo? Por eso empiezas a tener temor de pecar, temor de fallar.
y empiezas a ver la magnitud de la palabra, nada, nada, nada te separará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, nada te separará del amor de Cristo. ¿Entendemos por qué es tan importante estar seguros de ser salvos? Porque empezamos a entender esa magnitud, mis hermanos. Y todo esto por medio de la fe que Dios nos regaló sin merecerla. Todo esto lo entendemos por la fe que Dios nos ha dado. O sea, no lo entendemos por la fe natural. Esto lo entendemos y lloramos y lo sentimos y nos regocijamos también. Porque Dios ha depositado una fe que sobrepasa todo entendimiento. Una fe que no podemos entender, pero que la sentimos y la vivimos. Y por eso para ellos es locura. Ay, ahora resulta que ya vas a dar tu vida por uno que quién sabe si existe. Sí existe, sí es verdadero y estoy dispuesto a dar todo por él. Amén. Esa es la fe que Dios nos da. ¿Es importante la fe? Claro, mis hermanos. Importantísima la fe que Dios nos ha dado sin merecerla. Y por eso es que le alabamos, por eso es que le exaltamos, por eso es que le amamos, por eso es que le adoramos, por eso es que clamamos a Él cuando lo necesitamos, porque sabemos que nuestro Dios es real. Amén. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es verdadero. Y por eso es que cuando dicen, oye, pues ya, aviéntate a golpearlo a esto. No, yo no necesito pelear. Él pelea mis batallas. Él le pelea mis justicias. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Porque Él me va a cuidar, Él me va a proteger. Y yo estoy seguro de eso. Y Él le pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero yo estoy seguro bajo el abrigo del Altísimo. De verdad, mis hermanos. Únicamente por medio de la fe que Dios deposita en nosotros podemos entender esto. Para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.